Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. En Noticia Colombia, no fue una operación militar, se trató de una ejecución extrajudicial cometida por el ejército. La gravísima denuncia es de la comunidad de Puerto Leguízamo, en Putumayo, en donde fueron asesinadas 11 personas, entre ellas hay un líder social, un gobernador indígena y varios niños. Les contamos de los hechos y lo analizamos. En Noticia Brasil, el Tribunal Supremo Federal comienza este miércoles el estudio de 7 leyes antiambientales claves del gobierno Bolsonaro. Suceden momentos en que los efectos de esta norma sobre el país son evidentes, especialmente en la Amazonía, y muy graves. Es una tardía evaluación desde la visión jurídica, vamos a analizarlo. En Noticia de Ecuador se juntan la crisis política y la crisis de gobierno de Guillermo Lasso en medio de la renuncia de varios ministros. El presidente anuncia que gobernará sin considerar que existe la Asamblea Nacional y plantea una consulta popular. Analizamos este escenario. En Noticia Casi comienza, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, una operación militar contra las llamadas disidencias de la guerrilla de las FARC en el departamento de Putumayo dejó una nueva masacre. El hecho genera alerta y preocupación entre organizaciones sociales e indígenas, quienes han denunciado los hechos como un caso más de los denominados falsos positivos. Vamos a verlo. Integrantes de la Organización Nacional Indígena de los Pueblos de la Amazonía, OPIAC, denunciaron un ataque del ejército colombiano contra la comunidad de la vereda Remanso, donde resultaron asesinadas más de 9 personas, entre ellas una autoridad indígena y el presidente de la Junta de Acción Comunal de esta vereda, además de un menor de edad, bajo el argumento de realizar una operación contra las disidencias de las FARC. Según información dada por la comunidad, a las personas le dispararon y les tiraron artefactos explosivos con la finalidad de hacer más difícil el reconocimiento de los cadáveres. Al parecer, tiraron cadáveres al agua de las personas que hoy se encuentran desaparecidos, incluyendo un compañero indígena, Siona. Por su parte, el ejército colombiano anunciaba así la operación contra lo que denominaron las disidencias de las FARC Segunda Marquetalia, en el departamento del Putumayo. Y es así como un trabajo conjunto e interinstitucional entre el ejército, la Fuerza Armada y nuestra Fuerza Aérea Colombiana, con nuestra Fiscalía General de la Nación, en inmediaciones del Alto del Remanso de la zona rural de Puerto Leguízamo, se produjo la muerte en desarrollo de 11 integrantes de esta estructura criminal y 4 fueron heridos. Estos 4 heridos se le prestaron los primeros auxilios con nuestros enfermeros de combate. Lo ocurrido allí, asegura el equipo jurídico de la OPIAC, se configura como una masacre contra la población civil, ya que existen evidencias de la convocatoria realizada días previos por la comunidad de la vereda del Remanso, por lo que las autoridades debieron conocer del desarrollo de esta actividad. En una publicación de Facebook, la JAC hace una convocatoria y una invitación a la gente para que vayan a departir 26, 27 y 28 de marzo, lo cual coincide con las fechas de la masacre y que dan fe de que estas personas era sencillamente en un espacio de recreación en el casco urbano y que había presencia tanto de población campesina como de población indígena. En esta región fronteriza, los grupos armados ilegales se disputan las rutas del narcotráfico y el control territorial por parte del Cártel de Sinaloa y el Comando de Frontera. Se suma la presencia de las fuerzas militares, lo que incrementa los niveles de conflictividad, aseguran las autoridades indígenas, que ellos quedan en medio del fuego cruzado y de los diferentes intereses que allí se entremezclan.
en la medida en que los grupos al margen de la ley hacen sus operaciones o sus tráficos de armas, de cocaína y bueno, todo lo que vayan a su interés, pues nos preocupa ahora que la misma fuerza pública venga y masacre a una población que estaban departiendo en unas actividades programadas por ellos. Organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas del Putumayo, representadas en la OPIAC, exigen respuestas por parte del Ejército e investigaciones en profundidad sobre estos hechos. Además, solicitan la presencia de la comunidad internacional para dar cuenta de la vulneración a los derechos de las comunidades en una operación militar que consideran ilegítima. Más información a esta hora con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Tenía este informe, ahora conversamos con él acerca de otras reacciones. Hernán, muy buenas noches. No solamente nos referimos a las organizaciones sociales de derechos humanos muy preocupadas por esta situación, al país político, además en un contexto de elecciones presidenciales. ¿Qué se dice? Así es, Tatiana, pues como usted dice, muy buenas noches. Primero que todo, pues sí, las reacciones, como usted asegura, pues no solo se dieron de las organizaciones sociales, de derechos humanos, de las mismas comunidades indígenas, sino también en ese contexto electoral, pues uno en reaccionar y, las reacciones se trasladaron a las redes sociales. Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico, en su Twitter asegura, en una respuesta que le da al presidente Iván Duque sobre esta operación y al ministro de Defensa Diego Molano, les dice en su Twitter que no es una neutralización, señor presidente Duque, es un asesinato. No eran 11 integrantes de las FARC, eran campesinos e indígenas civiles desarmados, incluyendo niños. A su turno, le contesta también a través de las redes sociales en su cuenta en Twitter el ministro de Defensa Diego Molano, que el operativo no fue contra campesinos, sino contra disidencias de las FARC, no fue contra inocentes indígenas, sino contra narcococaleros. Esta es la respuesta que a través de Twitter se genera por parte, pues, de tanto el candidato del Pacto Histórico a la presidencia, Gustavo Petro, y del ministro de Defensa, Diego Molano. Pero, Tatiana, un dato adicional, y escudriñando, mirando un poco más en las redes sociales, este evento, nosotros en la nota veíamos la declaración del comandante actual del Comando Conjunto número 3 del Suroriente, el general Edgar Alberto Rodríguez Sánchez. Pues comentarles que el año pasado la Jurisdicción Especial para la Paz había llamó a este general a una versión libre por su presunta vinculación en más de 30 casos de falsos positivos cuando fue comandante del Batallón de Infantería número 27 del Magdalena, con sede en el departamento del Huila. Esto entre los años 2006 y 2007. O sea que hay antecedentes de que este general está involucrado con el tema de falsos positivos. También cabe recordar, Tatiana, que este general obtuvo su ascenso a mayor general en diciembre del año 2020. Allí, pues, varias organizaciones de derechos humanos levantaron su voz de protesta por este ascenso, sobre todo cuando este general, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, tenía serios indicios de cuando fue comandante de algunos batallones en Colombia, pues estar vinculado, posiblemente vinculado a esta práctica de los falsos positivos. Todo un mar, pues, de indagaciones que se le hacen a este general que ahorita está activo y es quien es el comandante o fue el comandante de esta operación que se desarrolló en el municipio de Puerto Leguízamo, en el del departamento de El Putumayo. Aquí las reacciones también se comienzan a generar porque ya las organizaciones de derechos humanos habían advertido sobre, las acciones de este general con presuntos falsos positivos en el país. Muy complicado todo este escenario, Hernán, y sobre todo en la medida en que van pasando las horas, aparecen los testimonios de los familiares de las víctimas. Varios de ellos los teníamos en tu nota, han aparecido otros donde dice todos los conocían en la población,
No tenían uniformes, no tenían armas, estaban en un bazar que había citado con días de anterioridad, además por redes sociales, en particular por Facebook. Toda la comunidad sabía que tendríamos este bazar para poder conseguir fondos y trabajos, para hacer trabajos para la comunidad. Así que era algo tan público que llama la atención. Y en esa medida que van apareciendo los testimonios, Hernán. Así es, Tatiana, pues los familiares, sobre todo de las personas asesinadas por el ejército, aseguran que ellos eran campesinos que se dedicaban a labores del campo, que no tenían ningún vínculo con las disidencias de las FARC, en este caso la Nueva Marquetalia. Aseguran que aquí hay una responsabilidad de una operación ilegítima por parte del ejército colombiano. Ahora, sumémosles estos antecedentes del comandante del Comando Conjunto número 3, que es el que opera allí en esta región de Colombia. Así que están todos los antecedentes en relación a lo que pudo haber pasado. Lo mismo, las organizaciones indígenas exigen que la Fiscalía haga las investigaciones del caso en relación a esta situación, que no solo fue una masacre, Tatiana, sino que también los testigos aseguran que hubo desaparición de cuerpos que fueron arrojados al río. Algunas personas capturadas que supuestamente en la operación pertenecían a las disidencias de las FARC, no se sabe de su paradero y no se les ha dado una razón a los familiares de estas víctimas, de esas personas que fueron capturadas. Todo un entramado, pues, de preguntas que se le hace al ejército colombiano frente a esta operación ilegítima, aseguran las organizaciones sociales y de derechos humanos, además de indígenas en Colombia. Muy grave todo esto y reiteramos, se da en el marco de un proceso de elecciones que se encamina hacia la presidencia de Colombia el próximo 29 de mayo. Hoy, mientras todo esto se conocía, se realizó el primer debate de candidatos a la vicepresidencia. Vamos a ver parte de lo que allí sucedió. A la cita asistieron Rodrigo Lara Sánchez, del partido Equipo por Colombia, Francia Márquez, del Pacto Histórico, Luis Gilberto Murillo, por el Centro Esperanza, José Luis Esparza, del Partido Verde Oxígeno, Marelén Castillo, por el Movimiento Liga, y Carlos Alberto Cuartas, por Salvación Nacional. El debate destacó la participación de candidatos afrocolombianos en la contienda, abriendo la interrogante de si existe o no racismo en la campaña electoral. En materia de seguridad, abordaron el tema del terrorismo en la región y las negociaciones con los grupos armados que operan en el país. También si se desmonta o no el órgano de la Policía Nacional SMAT, una de las principales exigencias de la ciudadanía. Es que el SMAT como nombre, como tal, tiene que desaparecer, pero sí se requiere algo que defienda las libertades de los ciudadanos. También hablaron sobre las alianzas con los actores políticos, específicamente el rol del expresidente César Gaviria en las próximas elecciones. Nosotros creemos que el pacto histórico hoy está en la disposición de dialogar con todos los actores posibles para ser una fuerza del cambio, una fuerza que le apueste a la vida, a la paz, a la justicia social, a la dignidad humana. En la mesa estuvo presente el tópico de la productividad del campo, reforma agraria, atención a los campesinos, respeto a la propiedad, titularidad y uso de tierras. Y la gente lo que le interesa es que le planteemos soluciones concretas. Y esas soluciones concretas tienen que ser pensando en el nuevo orden global económico que existe. Asimismo, debatieron sobre el respeto a la libertad de prensa y en materia social se abordó el tema de las pensiones y de la legalización del aborto. Es inédita la representatividad de los candidatos a la vicepresidencia en una campaña electoral en Colombia. Hernán, para despedirte, ¿qué agenda hay esta semana de candidatos a la presidencia? Hoy muy sonado el encuentro de nuevo entre integrantes del Pacto Histórico con la cabeza visible con el Partido Liberal, el expresidente César Gaviria. Tatiana, se están buscando acercamientos por parte de Roy Barrera, senador actual, y ahorita pues integrante del Pacto Histórico, acercamientos con los liberales, atendiendo también esa solicitud que se le hacía al expresidente César Gaviria. El día de mañana
también los integrantes del pacto histórico se reunirán con una fuerza alternativa, Fuerza Ciudadana, que no alcanzó a tener mayor representatividad en el Congreso colombiano, no alcanzó el umbral de votaciones para lograr representantes allí, pero sí tiene una fuerza importante de votos, y también lo hará con otros sectores, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, que están buscando moverse también entre no solo los partidos de centro, sino también algunos partidos de derecha. Federico Gutiérrez, hoy, el día de ayer, perdón, se sumaron el sector de los camioneros y el día de hoy confirmaron su adhesión, por decirlo de alguna forma, los conservadores a la campaña de Federico Gutiérrez. Era de esperarse estas alianzas entre los partidos afines a los de derecha. Y pues, como les comento, mañana el Pacto Histórico va a tener una reunión con el partido Movimiento Fuerza Ciudadana, un partido alternativo para también captar esos votos, mientras se siguen desarrollando algunos diálogos con el expresidente César Gaviria para tener una amplitud de, digamos, más sectores de los partidos, del Partido Liberal, con el Pacto Histórico, pero también Federico Gutiérrez, el candidato de la derecha, ha asegurado que también va a tener reuniones con César Gaviria. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo y cómo va a ser el camino que vaya a escoger, bueno, en cabeza del expresidente, los liberales. Hay algunos liberales que hacen parte o están de la mano con el Pacto Histórico. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo esa situación, y en el caso del partido, los partidos de centro, pues también se está moviendo los 8 candidatos para mirar a ver de dónde se pueden tomar otros votos de esos sectores. Tatiana. Gracias, Hernán, por toda esta información, muy completo este reporte. Gracias, muy buenas noches. Vía telefónica vamos con el análisis. Nos acompaña Alfonso Insuasti, él es docente e investigador en la Universidad de San Buenaventura de Medellín, es coordinador en la Red Interuniversitaria por la Paz, integrante del Grupo Autónomo Cabilando, nos acompaña desde Medellín. Profesor, buenas noches, bienvenido. Tatiana, buenas noches y gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Profesor, dice, ante la preocupación, la alerta, la indignación que hay, al ver que hay 11 personas asesinadas que estaban departiendo en este bazar en Puerto Leguízamo, Putumayo, desde el sector militar, desde el Ministerio de la Defensa, que lo que habían eran unos narcococaleros. ¿Cuál es su análisis acerca de lo que ha sucedido? Bien, es una situación bastante compleja y muy delicada. Las mismas comunidades se han manifestado, ya han emitido varios comunicados en el que afirman que lo que estaba sucediendo en la zona era el desarrollo de un bazar para recoger fondos, para terminar unos arreglos de la carretera de las vías, pues, donde ellos viven. Y en el transcurso del bazar se presentan unos oficiales disparando, asesinan a las personas que están departiendo, y además se desaparecen 15 millones que tenían recuperados de la actividad, del fondo, de los fondos que se habían realizado. Eso lo han dicho a través de comunicados y también a través de una prensa local de la región, en donde 2 familiares manifiestan exactamente lo mismo. Están los hechos, claro, en investigación, pero es lamentable que estas cosas ocurran, sobre todo en un país donde desafortunadamente las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos son un acontecer casi que naturalizado en el país. Y el cuestionamiento de la llamada inteligencia militar, si es que la hubo, profesor, si era un evento público que se había anunciado con días de anterioridad en la caseta comunal del pueblo, además es una zona que estaba, un lugar que estaba dentro de la zona urbana, es decir, todos sabían lo que estaba sucediendo allí. Uno se pregunta, ¿se realiza un supuesto operativo militar tan exitoso que matan a 11 presuntos disidentes de las FARC, que además les llaman narcococaleros desde el ejército? ¿Dónde queda la inteligencia militar? Claro, hay que poner también el contexto de la zona. La zona es una región muy estratégica y está en disputa. En la zona, por ejemplo, estamos hablando del Putumayo, todo el conflicto armado se ha federalizado en el país. También sucedió un hecho del asesinato de un gobernador indígena en el Chocó. Las autodefensas de Gaitanitas lo asesinan y lo tiran al río, aguas abajo,
rescatan el puerto. Dos hechos que ocurren en situaciones en el mismo periodo. ¿Qué está sucediendo? La zona es una zona rica en petróleo, allá hay la presencia de varias petroleras, incluso varias de esas empresas, una de esas empresas es del que delegó Estados Unidos para la negociación en La Habana, con la negociación de la firma de la Corte de Paz con las FARC, Bernard Aronson, y varias empresas mineras que han pedido, que les han otorgado solicitudes, pero que han encontrado fuerte resistencia de las comunidades que no quieren con la contaminación de estos proyectos en sus territorios. Entonces uno diría, ¿hay alguna relación? Porque se incrementa el conflicto armado y también se incrementa el atropello del ejército colombiano contra las comunidades, que afortunadamente el ejército va de la mano para cuidar el oleoducto también que atraviesa esa zona, que es el oleoducto trasandino, que lleva el petróleo y el gas, que lo lleva hasta el mar. Entonces uno diría, ¿hay relación? Parece que hay una coincidencia permanente entre el aumento del conflicto armado, el atropello de la fuerza y la presencia de estos megaproyectos extractivos en la zona. Entonces hay que alertar y estar muy atentos para poder presionar como sociedad a que las investigaciones den fruto. Hace poco el coronel Borja declaró ante la JEP y muy claramente expresó cómo desde el ejército se les enseña incluso a ver a los campesinos como sus enemigos, a los indígenas, a los campesinos. Esperemos que esto no se esté repitiendo y que cambie la doctrina militar en el país, que hace parte del acuerdo de paz. Y es que lamentablemente no es nuevo, pero profesor, sobre las posibles investigaciones quedan tantas dudas, porque recuerde usted, por ejemplo, el bombardeo en donde fueron asesinados más de 11 niños hace ya 2 años, hace muy poco realmente, que enlutó a una cantidad de familias, habían heridos y también hubo personas detenidas, pero con eso no pasó nada. O sea, ¿quién investiga? Sí, es el Ministerio de la Defensa que actúa de esta manera. Sí, hay un ambiente de impunidad. Claro, el gobierno actual ha favorecido mucho este tipo de acciones en tanto que oculta la información, y el falso positivo desafortunadamente se ha elevado a la categoría política, de hacer política, es decir, el crimen, el engaño, la mentira, como una forma de hacer política, incluso una forma de hacer política internacional, de relacionarse también con los países vecinos. Es lamentable. Esperamos que estos asuntos necesariamente cambien en un próximo gobierno que esperamos sea de otro corte y un corte progresista. Para despedirlo, profesor, hay una información a través de tweet con imágenes, con fotografías que dan cuenta de lo sucedido, el lugar exacto, que es una caseta comunal. Vamos a verla, porque además es información que sale del lugar. Dice Wilfredo Cañizales, no más impunidad, a un tuit donde están las imágenes. Por eso le pido a la producción que lo suba y lo ponga, por favor, en full pantalla. Ahí está. A ver si lo tenemos por acá. Gracias. Puerto Leguízamo, urgente. La Fundación Liderazgo y Paz, en su misión de verificación, envía las primeras fotos del lugar donde ocurrió la masacre en Puerto Leguízamo, de la cual exigimos esclarecimiento. Exactamente esto, no a la impunidad. Este es el lugar en donde se ha producido el asesinato de 11 personas, Puerto Leguízamo, Putumayo, al sur de Colombia. 11 personas han sido asesinadas, se encontraban justo, eso es una caseta comunal en Colombia. Recoger fondos era la idea para mejorar la vía que llega a la población. Gracias, profesor. Muy buenas noches. No, gracias a usted, y presento excusas porque tengo una conexión de internet bastante deficiente hoy, desafortunadamente. No se preocupe, por lo menos vía telefónica pudimos escuchar su análisis, que además, para finalizar recordando esto, este tuit donde dice no a la impunidad, y es parte de eso de lo que usted y yo conversábamos para toda nuestra audiencia en América Latina y el mundo, y es que tienen que haber investigaciones, pero que realmente se esclarezca lo sucedido. Si no, mientras tanto, la comunidad seguirá denunciando no solamente la impunidad, sino que se siguen repitiendo las ejecuciones extrajudiciales. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y claro, esperaremos que esto cambie en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Brasil,
El Tribunal Supremo Federal comienza este miércoles un estudio de varios procesos contra políticas ambientales del gobierno de Bolsonaro. Suceden momentos en que los efectos de esas medidas son evidentes y graves. ¿Se trata de una tardía evaluación? Pues vamos a verlo al volver en Es Noticia. En Noticia Brasil, en una sesión histórica, el Supremo Tribunal Federal juzga a partir de esta jornada de miércoles 7 procesos contra políticas ambientales del gobierno del presidente Bolsonaro. Vamos a ver cuáles son. Bajo un solo juzgamiento, el Supremo Tribunal Federal examinará un conjunto de 7 procesos presentados contra las políticas ambientales del gobierno de Bolsonaro. La agenda reúne acciones abiertas desde junio de 2019 contra decisiones u omisiones del Ejecutivo en tareas como el combate a la deforestación, licenciamiento ambiental, permisos y manejos de fondos ambientales. Lo que quieren mandar como mensaje es lo siguiente: si el gobierno se calla en relación a combatir los problemas ambientales, si el gobierno se calla en el cumplimiento de las leyes, el Poder Judicial no se puede callar. Ese es el mensaje que hoy da el Supremo Tribunal Federal. De los 7 casos, 6 fueron presentados por partidos de oposición y 1 por la Procuraduría General de la República, bajo la dirección de Raquel Dodge. Estas son las acciones. 1. La petición busca la reanudación del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía. 2. Se solicita evaluar la necesidad de la Operación Verde Brasil 2 y el uso de las Fuerzas Armadas como prioridad para actuar contra delitos ambientales en la Amazonía, que le quitan autonomía al Instituto Brasileño de Medio Ambiente. 3. Acción contra el decreto que excluye a la sociedad civil del directorio del Fondo Nacional del Ambiente. 4. Acción acusa al gobierno de omisión y pide que se combata efectivamente la deforestación. 5. Solicita la reactivación del Fondo Amazonía, suspendido desde 2019. 6. El STF analiza una demanda de la Procuraduría de dudas sobre estándares de calidad del aire en relación a una resolución adoptada por el Consejo Nacional de Medio Ambiente. 7. Impugna medida provisional que libera licenciamiento a empresas de mediano riesgo. En común, todos cuestionan violaciones a la Constitución, como el artículo 225, uno de los más celebrados en el derecho constitucional ambiental. El denominado Paquete Verde, que cuestiona las políticas socioambientales de Bolsonaro, marca la línea de ruta que exige políticas que enfrenten la crisis climática, garanticen la protección de la Amazonía y la preservación del medio ambiente. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Tulio Franco, profesor en la Universidad Federal Fluminense, es psicólogo, coordinador nacional de asociación de la Red Unida, nos acompaña desde Río de Janeiro. A ver si lo tenemos, le pido a la producción. Sí lo tenemos, muy bien. Tulio Ribeiro. Tulio, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias a Telesur, a la invitación, a este importante periodista Tatiana Pérez. Es un placer hablar contigo y la larga audiencia de Telesur. Muchas gracias. Tulio, nos preguntamos antes de la pausa y en titulares, ¿se trata de una evaluación tardía, de un proceso de revisión jurídica de todos estos procesos, además de leyes antiambientales tan dañinas para el medio ambiente, tan dañinas para las poblaciones afectadas, de parte de la máxima autoridad judicial del país? ¿Por qué ahora, si existen desde hace varios años? Tatiana, hay un proyecto desde la llegada del gobierno
neoliberal de Bolsonaro y también con la llegada con un golpe contra Dilma Rousseff, de la destrucción de la naturaleza brasileña para permitir los ganos de los capitales. Tenemos 8.500.000 kilómetros cuadrados en Brasil, no necesitamos sacar más nada de Amazônia para producir y mantener o Brasil como un gigante de agricultura y producción. O que intentan es pasar más tiempo haciendo o que no debe hacer, la destrucción de la naturaleza. En este momento tenemos la oportunidad del Supremo Tribunal Federal manejar de forma buena y sacar la actitud, el proyecto de destrucción de naturaleza, que no es solo una enfermedad para el Brasil y la Amazonia. Tenemos de no olvidar que Amazonia es el corazón del mundo y la destrucción de la Amazonia es un comienzo, es como empezar una destrucción de nuestro planeta, es nuestra casa. Hay una acción del gobierno para manejar para más lejos posible, para ahora tenemos el Supremo Tribunal con la condición de volver a alguna normalidad y que llegue luego el final de este gobierno Bolsonaro, que es uno de los peores de todo el mundo. ¿Crees entonces que no va a suceder nada con el Tribunal Supremo Federal y con esta revisión de los procesos, de las normas antiambientales? Hay unas que son verdaderamente graves, como si aumenta, por ejemplo, el uso de agrotóxicos en zonas de reserva, en zonas protegidas, que en otras partes del mundo están totalmente prohibidos porque tiene problemas para la salud y para el medio ambiente. Sí, por cierto, la intención del gobierno es que no pase nada y pase el peor para la naturaleza. Pero yo creo que en este momento el Supremo Tribunal Federal tiene la condición de volver a una normalidad. Tatiana, no es una cuestión de color de franela, de color de partido, de color de piel, de color de ideología. Es una cuestión de mantener la naturaleza y mantener la vida. Entonces yo creo, y mi intención es creer que el jueces, y quiero decir una cosa especial, Bolsonaro hoy no tiene la mayoría del Supremo Tribunal Federal. Y a pocos días, todos los exministros del medio ambiente, de todos los gobiernos, neoliberales o inclusivos, como Lula y Dilma Rousseff, tuvieron una posición muy fuerte contra este proyecto de destrucción. El Supremo Tribunal Federal tiene la oportunidad de volver a alguna normalidad hasta Brasil volver a democracia y volver a un gobierno inclusivo y nacionalista. Y con respecto, la Amazonia es nuestra, es de Venezuela, de Perú, mas tenemos una responsabilidad de mantener nuestro mundo en condiciones de vivir. Y esto Bolsonaro no quiere. El gobierno Bolsonaro fue el peor de todos los gobiernos. Por ejemplo, el plano de desflorestación que empezó en 2004, bajó de 27.000 kilómetros cuadrados en 2004 para 4.500. Fue más bajo piso dentro de un gobierno de izquierda, un gobierno de inclusión. Y quiero decir a los amigos, a las amigas de todo el mundo que está a mirar a Telesur, que es una televisión donde llega la noticia de verdad, que la cuestión de Brasil no es una cuestión solo de los brasileños, es una cuestión mundial. Debemos mantener el planeta en condiciones de vivir. Y estos proyectos de gobierno Bolsonaro intentan de hacer una destrucción, sacar el fondo de reflorestamiento, sacar cualquier posibilidad de una gestión, de una fiscalización, un ordenamiento de un plan de florestamiento y también un fomento a la actividad sustentable. Necesitamos de naturaleza para vivir y no hay otro camino si buscamos la vida. A muerte está a camino con Bolsonaro. Gracias, Tulio. Muy buenas noches. Y bueno, y todo esto también en un contexto electoral. Este año 2022 hay elecciones presidenciales en Brasil. Gracias, Tulio. Buenas noches. Tatiana, es un honor hablar contigo, una gran periodista,
y hablar con Telesur y a larga audiencia. Viva Telesur. Muchísimas gracias. Gracias, Tulio. Muy buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador, se juntan la crisis política y la crisis en el gobierno del presidente Lasso. En medio de la renuncia de varios ministros, el presidente anuncia que gobernará sin considerar que existe la Asamblea Nacional y además plantea una consulta popular. Analizamos este escenario al volver en Es Noticia. En Noticia Ecuador, las condiciones del gobierno del presidente Lasso y la relación con la Asamblea Nacional atraviesan por una profunda crisis en 10 meses de gobierno. Vamos a ver por qué. La crisis política entre gobierno y asamblea se profundiza. Más aún cuando el proyecto de ley Atracción de Inversiones enviado por Guillermo Lasso fue rechazado y archivado por 87 votos en el Pleno del Legislativo. Ahora el Ejecutivo arremete contra este poder del Estado. Tengo muy poca esperanza en la Asamblea Nacional. Creo que a la Asamblea Nacional poco le importa el Ecuador y para ellos les es fácil darle la espalda al país. Además, el presidente ha hecho acusaciones y denuncias contra 5 asambleístas, dejando entrever que está latente las prebendas políticas para beneficio propio a cambio de votos. Actos que son rechazados por el movimiento indígena. Llaman a la democracia, nos declaran radicales, pero permiten que los actos de corrupción sigan campantes en este proceso. Por lo tanto, los que se dicen ser democráticos y toleran aquello están siendo parte de los procesos de corrupción que en este gobierno, en este proceso, realmente han sido evidenciados. Ante la pérdida del capital político y la fricción entre gobierno y asamblea, expertos afirman que el deterioro en la legitimidad política obligará al presidente a optar por otros mecanismos. El nivel de deterioro de la legitimidad política, la institucionalidad democrática, la legitimación democrática de los poderes del Estado, de los poderes del gobierno, del legislativo, etcétera, es tan profunda que cualquier mecanismo que lo que intente hacer es algo así como un salvavidas para alguno de los poderes del Estado, no va a solucionar el problema. En realidad va a ser una especie de parche político para tener oxígeno por un tiempo y luego retornará a esta situación de crisis. Tanto el presidente como la Asamblea Nacional, a menos de cumplir un año de funciones, también han sufrido un desgaste de confianza y credibilidad que fisura el orden democrático de gobierno en el país. Sí, en franco desgaste. Pensemos que en el caso del presidente de la República, la credibilidad de él arrancó con el 68% en mayo de 2021 y ahora mismo es solamente la cuarta parte la que cree en el presidente Lasso, del 68 al 25 entonces en estos 10 meses. A esta situación se suma la reciente renuncia tanto del consejero presidencial y de quien fungía como ministra de gobierno, precisamente por discrepancias y líneas de acción para manejar la crisis entre gobierno y Asamblea Nacional. Henry Pizarro, Telesur, Ecuador. Y recibimos a esta hora más información desde Quito, desde Ecuador, con nuestro corresponsal Orlando Pérez. Orlando, ¿de qué manera se percibe esta situación, esta crisis de gobernabilidad y además esta pugna entre el Ejecutivo y el Ejecutivo en el país político? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Tatiana? Saludo a la audiencia de Telesur.
Efectivamente, hay dos niveles de análisis que lo han señalado, lo han planteado algunos expertos y muchas personas que siguen de cerca la política ecuatoriana. El primero es que Guillermo Lasso baja considerablemente a los niveles que tradicionalmente ha tenido en las urnas, es decir, en alrededor del 20%, no más allá de eso. Y eso da cuenta de que su público, su electorado, sus seguidores más cercanos se mantienen en esos niveles, por lo cual da cuenta de que efectivamente no va a tener un apoyo mayoritario según las encuestas. Y el segundo nivel de análisis que se está planteando en este momento es hasta dónde Guillermo Lasso contaba con un equipo político y sobre todo con un movimiento político que pudiera asumir las responsabilidades de Estado, los ministerios, porque cada vez que tiene un problema saca de la asamblea a un legislador de su movimiento para colocarlo en los puestos de dirección, y por otro lado acude a ciertos actores que no han tenido relevancia política en el Ecuador en los últimos tiempos, como el nuevo ministro de Agricultura, Leonardo, se me escapa ahorita el apellido, Leonardo, y en función de eso, también en este nivel de análisis se plantea la situación real del manejo económico y político del país. Por eso, estos cambios que se han hecho conocer el día de hoy, nombrando a Francisco Jiménez como ministro de Gobierno, también apela a otro elemento fundamental y tiene que ver con que son esos cuadros del movimiento Ruptura de los 25 que ya gobernaron con Lenín Moreno Garcés, están ahí. Y por otro lado, coloca en el Ministerio del Interior, que se acaba de crear hoy día y que fue anulado en la época de Lenín Moreno, a Patricio Carrillo, que es un policía, un general de policía en servicio pasivo o en retiro, como se conoce también, quien estuvo al frente de la protesta y la represión en el estallido social de octubre del año 2019. Esto entonces permite pensar que Guillermo Lasso o es la continuidad del gobierno de Lenín Moreno, como han planteado algunos ya analistas, o lo otro es que no tiene el equipo suficiente para afrontar estas responsabilidades, Tatiana. Todo esto lo vamos a sumar al análisis de inmediato. Orlando, gracias, muy buenas noches, hasta mañana. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, buenas noches. Para ello nos acompaña Rommel Jurado, él es analista político, es defensor de derechos humanos, nos acompaña desde el Ecuador. Rommel, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, siempre un placer conversar con usted y su audiencia. Muchísimas gracias. Rommel, primero, si le parece, comencemos por lo que no sucedió dentro de la Asamblea Legislativa. La llamada Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento de Mercado de Valores, Transformación Digital propuesta por el presidente Guillermo Lasso, la Ley de Inversiones que fue archivada por la Asamblea Legislativa y produce la furia del presidente Guillermo Lasso. Primero quiero conocer tu análisis acerca de lo que allí sucedió, porque a partir de esto, mirando la coyuntura, se derivan todos estos hechos de crisis que los vemos hoy de manera evidente. En realidad, la crisis que atraviesa el gobierno del presidente Lasso empezó a mediados de enero de este año, cuando intentó con unos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana pues imponerse y consiguió hacerlo separando de ese consejo a su presidenta legítima y tomando ese consejo. Esto es el origen de la crisis porque ese Consejo de Participación Ciudadana tiene que nombrar altas autoridades del Estado, Contralor General del Estado, Fiscal General de la Nación, Procurador General del Estado, superintendentes de compañías, bancos, etc. La reacción política en la Asamblea frente a este actuar autoritario y abusivo fue que diversas fuerzas políticas entendieron esta pretensión autoritaria y colonizadora de todos los poderes del Estado. Y ahí empezó a germinar una coalición de fuerzas que en el pasado reciente no habían actuado juntas. Viene entonces esta ley llamada de inversiones, que en realidad es una ley de privatización, y encuentra una asamblea colisionada y que además está opuesta a un manejo autoritario y hegemónico del presidente Lasso, que se expresa sobre todo en tomar las reglas para favorecer privatizaciones con perjuicios evidentes para el erario estatal. Entonces hay un origen político de la resistencia y la coalición en la Asamblea, y también hay un origen económico y social que hace que una gran cantidad de asambleístas, 87 para ser claros, pues rechace esta ley, teniendo en cuenta que eran suficientes 70 para archivarla.
Y además, en otra votación que tiene que ver con tratar la reforma de la ley tributaria recientemente aprobada, se consiguió 104 votos para incluir ese tema en el orden del día. Esto muestra que la Asamblea está colisionada y en abierta oposición al gobierno del presidente Lasso. Frente a esto, hay fuertes reacciones políticas, como se ha dicho, el intento de realizar la muerte cruzada, que es un mecanismo constitucional que explicaremos más adelante, y que provoca ciertos desequilibrios dentro del equipo de gobierno de Guillermo Lasso. Unos querían optar por la muerte cruzada, otros por una consulta popular, y el saldo de esto es la renuncia de la ministra de Gobierno. Sí, y en todo este contexto, un punto importante también, Rommel, muy bien que usted nos cuenta desde dónde deviene este proceso, y es en enero que de hecho justo con usted habíamos hablado también de ello, sobre cómo se intentó quebrar este organismo que es tan importante para el país. Ahora, en esta coyuntura, le pregunto por la denuncia que hace el presidente Guillermo Lasso, que por supuesto es grave, pero tendrá que presentar las pruebas, sobre 5 asambleístas del movimiento indígena Pachacuti, donde los acusa de torpedear todo el proceso, pero porque no les dio nada. Y a partir de allí, entonces, también muchos se preguntan, con las leyes anteriores que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional, entonces, ¿qué fue lo que le dio el presidente a aquellos que votaron por esas leyes? Exactamente, miren, hay que clarificar algo. El presidente Lasso tuvo que soportar recientemente un eventual juicio político, la posibilidad de un eventual juicio político por su vinculación personal en los llamados Pandora Papers. Es decir, sobre él los periodistas habían establecido que existen graves presunciones de que ha llevado dinero desde el Ecuador hacia paraísos fiscales y era un posible evasor de impuestos. Esta acusación gravísima tenía que ser tratada en la Asamblea Nacional, pero para ello había que calificar la posibilidad del tratamiento de este grave problema. Y precisamente los asambleístas que votaron absteniéndose para llevar adelante este proceso son los asambleístas que ahora son acusados de corruptos. Entonces, esta situación lo que ha generado es, siempre que votaban con el presidente, que era lo que recibían para votar con el presidente, a pesar de formalmente pertenecer a una fuerza, digamos, no afín al presidente Lasso. Y lo que se presume en este caso es que había un cierto historial de trabajo conjunto expoliado por estas dádivas, por estas canonjías, por estos privilegios, pero que esta vez o no se llegó a un acuerdo o simplemente los asambleístas decidieron no votar con el presidente Lasso y entonces los denuncia. Y otra circunstancia que alienta estas especulaciones, estas hipótesis, es que las reuniones que participaron estos asambleístas se realizaron en el Palacio de Gobierno. Y entonces hay abogados que están señalando que por ser reuniones de carácter político deben tener actas, deben ser públicas y que se deben mostrar esas pruebas para saber cuál fue el alcance de las reuniones, quiénes participaron, quiénes intervinieron, qué ofertas se hicieron. Y ninguna de las dos partes, ni los asambleístas ni el presidente Lasso, están dispuestos, al menos hasta ahora, a ofrecer las actas, las grabaciones o las propuestas que se pusieron sobre la mesa en estas supuestas reuniones políticas. Eso debilita la imagen del presidente Lasso, pero también debilita la imagen de un movimiento importante dentro de la Asamblea Nacional, o por lo menos de una facción de ese movimiento que es Pachacuti. Sí, sin duda, con toda claridad, genera una cantidad de dudas e incertidumbres. Ahora, antes de preguntarle acerca de la muerte cruzada o esto, además que ha dicho el presidente Guillermo Lasso, que a partir de ahora para él no existe el legislativo, la asamblea y que hay otros caminos, incluso llama a una consulta popular, se plantea de esta manera para que la gente decida si le parece bien o no votar por una ley de inversiones. Está con toda claridad dicho en esa ley que se trata desde un proceso de privatizaciones, porque si esto sí bien es así, pues derivan intereses particulares para el propio presidente banquero del país. En efecto, ahora mismo hay un banco llamado Banco del Pacífico cuyas acciones pertenecen en su gran mayoría al Estado ecuatoriano y es un banco que hasta hace poquito era altamente rentable. Sin embargo, desde que asumió la presidencia el presidente Lasso, el encargado de gestionar este
este banco, que es parte del patrimonio del Estado, ha disminuido sus índices de eficiencia de tal manera que de 96 millones de utilidades, de 96 millones de dólares de utilidades al año, pues ha generado apenas 5 en el último año. Y esto hace que este bien, este patrimonio, que es parte del haber nacional, pues haya perdido valor, y en ese contexto se quiere privatizarlo, pero también se quieren privatizar sectores eléctricos, carreteras, telecomunicaciones, y con la misma dinámica, es decir, desde el Estado se devalúa su calidad, se desmejora la calidad del servicio, de manera que los ciudadanos se quejan por las fallas que tienen estas empresas públicas y empieza a generarse cierta actitud favorable a la privatización. Pero a mí me parece que una privatización en esas condiciones es altamente lesiva a los intereses nacionales. Había esta ley de privatizaciones, llamada eufemísticamente de inversiones, que promovía estos actos de privatización en las condiciones que he señalado. Bien, hay una cosa que, no sé, es impresentable en América Latina, sucedió en el gobierno anterior, pero nosotros no tenemos una empresa nacional de correos. Si alguien quiere enviar un correo, una carta, un paquete al Ecuador, tiene que hacerlo por mensajería privada. Ese es el nivel de privatizaciones al que se quiere llegar también en el gobierno de Lasso, pero en otros sectores, eléctrico, telecomunicaciones. Y algo que vialidad. bien conocemos, esas fórmulas privatizadoras de los 90 y que aún continúan en algunos países de nuestra América Latina, hacen quebrar la institución, hacen quebrar la empresa y la venden a precio de marrana flaca. Bien lo conocemos en nuestra América Latina. Ahora, Rommel, preguntarle sobre ese otro punto que resulta muy importante. El vocero de la presidencia decía, primero, que se podría contemplar la muerte cruzada. Luego dijo que no, que habían otros caminos. Pero ¿se mantiene, crees, esa posibilidad? ¿Crees que el gobierno tiene esa posibilidad de maniobrar en medio de esta crisis política en algo tan delicado como sería acabar con el legislativo? En parte eso es lo que implica la renuncia de la ministra de Gobierno. Claramente la ministra de Gobierno no ha sido apta, no ha sido capaz de consolidar votaciones en la Asamblea que favorezcan los intereses del gobierno. Se renueva el equipo con la pretensión de lograr quebrar ciertas coaliciones o, a través de otros métodos, no lo sé, lograr negociaciones políticas que puedan favorecer con votaciones al gobierno. Esa es una esperanza altamente improbable, dado el escenario político en el que estamos viviendo. La muerte cruzada no era otra cosa que una decisión del presidente por la cual se disuelve la Asamblea y se le permite gobernar por unos meses y hacerlo a través de decretos con fuerza de ley que luego pueden ser revisados por la Asamblea siguiente. Este escenario le hubiese permitido al gobierno preservar, desde mi perspectiva, la reforma tributaria que aprobó en noviembre y preservar bajo su control el Consejo de Participación Ciudadana, que no podría ser destituido por la Asamblea. Y esto a su vez le daría autoridades de control muy favorables a la gestión gubernamental. Sin embargo, también hay una serie de acuerdos económicos y de actores económicos que se están beneficiando de la propia reforma tributaria. Para decir solamente un ejemplo, en esa reforma tributaria se autorizó que capitales no declarados que estén en paraísos fiscales con el solo pago del 3%, cuando el impuesto a la renta es del 25%, pero con el solo pago del 3%, podrían ser incluidos en una declaración legítima de bienes y podrían ser repatriados al Estado ecuatoriano en cualquier momento sin pagar más impuestos, sin decir cuál es el origen de los capitales y sin que nadie pueda averiguar, por ejemplo, si sobre esos capitales se pagó el impuesto a la renta antes de salir. Entonces, como estas reformas fueron aprobadas en noviembre y hay movimientos que aplican estas reformas en beneficio de ciertos actores económicos, hay también un fuerte impulso para no permitir la muerte cruzada que podrían interrumpir estos flujos, digamos así, de capitales y esta legalización de capitales que están en paraísos fiscales. Hay también otros intereses ligados a las privatizaciones y a los negocios legítimos que el Estado tiene con actores privados, pero que posiblemente se interrumpirían si efectivamente el presidente Lasso va a la muerte cruzada y se pone fecha de caducidad a su gobierno. Y finalmente, la muerte cruzada puede ser una alternativa si uno quiere avanzar en temas ideológicos, pero sabe que cualquier decreto ley que se apruebe durante el periodo que la Asamblea no estará en funciones puede ser revertido, y eso implica un alto riesgo para cualquier actor político.
Ambos caminos son riesgosos, no solo para el gobierno, sino para el Estado ecuatoriano porque producen incertidumbre. Presidente Lasso lo que ha decidido es no optar por la muerte cruzada, renovar el equipo en gobierno y Ministerio del Interior porque los ha dividido nuevamente, y con ese equipo renovado, por un lado un asambleísta ejerciendo de ministro de gobierno y un ex general de la policía con graves acusaciones que pesan sobre él por la intervención que tuvo en la crisis de octubre de 2019, con estos dos actores y alguna otra renovación en su gabinete, pretende enfrentar a la Asamblea. Primero descalificándola, diciéndola que no se puede legislar, no va a usar a la Asamblea, no va a contar con la Asamblea. Eso es desconocer al primer poder del Estado y no hace otra cosa que agudizar la crisis política. Y segundo, va a intentar, a pesar de ese supuesto desconocimiento, tender puentes que le permitan por lo menos alargar su tiempo de vida y tratar de pasar las reformas que para el gobierno son muy importantes. Sí. Yo no descarto que la reforma laboral se intente y que se vuelva a intentar aprobar la ley llamada de inversiones, pero que en realidad es de privatizaciones. Y todo esto en el medio de un nivel de favorabilidad en picada del propio presidente Guillermo Lasso. Rommel, muchísimas gracias por ese análisis. Muy interesante el escenario, pero preocupante también para el país, los y las ecuatorianas. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, un gusto. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.